En su soberanía, cada lágrima cuenta. Cada espera tiene peso. Nada se pierde cuando todo está en sus manos. Hoy quiero que abramos juntos la palabra de Dios y veamos con ojos nuevos lo que Él está haciendo. Incluso cuando parece que nada se mueve, verás como cada paso, aun los que creías equivocados, están llevando tu alma hacia el propósito que el cielo trazó desde antes de que nacieras. Este mensaje no es para darte un consuelo pasajero. Es una verdad que puede transformar la manera en que atraviesas las estaciones difíciles de la vida. Vamos a caminar juntos por esa sabiduría divina que a veces se esconde en los momentos de confusión. Vamos a escuchar lo que el Espíritu quiere decirte hoy. Porque lo que estás viviendo no es el final, es solo un capítulo más en la historia gloriosa que Dios escribe contigo. Antes de seguir, te voy a invitar a hacer algo especial. Escribe en los comentarios estas palabras: confío en el plan perfecto de Dios. No es solo una frase, es una semilla de fe que plantas en el terreno espiritual de tu vida. Es decirle al cielo: aunque no entienda, confío. Aunque me duela, no me rindo. Aunque no vea salida, sé que Dios sí la ve. Y si en algún momento sentiste que tu vida tomó un rumbo que no esperabas, quiero que marques este video con un me gusta. Hazlo como un acto de fe, porque cada vez que compartes este mensaje, estás dejando que otros también escuchen que Dios no ha perdido el control. Él sigue obrando, aunque no siempre lo notemos. Y si todavía no lo has hecho, déjame invitarte con todo el corazón a formar parte de esta familia de fe, suscribiéndote al canal. Aquí encontrarás algo más que palabras. Hallarás dirección cuando sientas que te has perdido, consuelo cuando el alma duela, y una comunidad de hombres y mujeres como tú, que caminan día a día con los ojos fijos en el cielo, pero sin dejar de pisar firme en esta tierra. Este mensaje no solo quiere secar tus lágrimas, quiere ayudarte a mirar con otros ojos todo lo que has vivido, porque nada, escúchame bien, nada ha sido en vano. Aún en tus momentos más solitarios, cuando creíste que nadie te veía, Dios estaba allí, presente, sosteniéndote aún en silencio. Quédate conmigo hasta el final, porque hay una promesa en los últimos minutos que podría ser la llave para entender por qué viviste lo que viviste. Respira hondo, abre tu corazón y prepárate. No estás a la deriva, estás en las manos de tu Padre Celestial. Decimos a menudo que confiamos en el plan de Dios. Suena hermoso, ¿verdad? Pero la verdad es que no siempre resulta fácil, especialmente cuando lo que ves parece oponerse a lo que oraste. Cuando hiciste todo bien y aún así las cosas salieron mal. Cuando amaste de corazón, serviste con fidelidad, oraste con lágrimas, esperaste con esperanza, y el resultado no fue el que soñaste. Es entonces cuando el alma empieza a llenarse de dudas que no siempre se dicen en voz alta. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Habré hecho algo mal? ¿Por qué todo me cuesta tanto mientras otros parecen avanzar con facilidad? ¿Y si elegí el camino equivocado? Y la más profunda de todas, ¿realmente hay un plan para mí o solo estoy sobreviviendo? Mira, querido oyente, esa sensación la hemos tenido todos en algún momento. Caminar sin rumbo, sentir que cada intento termina en otra desilusión. Y cuando los fracasos se acumulan, cuando las puertas no se abren, cuando las pérdidas se sienten demasiado pesadas, el enemigo susurra una mentira peligrosa. Tal vez Dios se equivocó contigo. Pero hoy he venido a decirte algo que puede cambiar tu mirada para siempre. Dios no se equivoca, nunca lo ha hecho y nunca lo hará contigo. Hay momentos en la vida en los que lo que estamos atravesando no tiene sentido. Caminamos entre sombras, buscando señales, clamando por respuestas claras, deseando entender de una vez por todas qué está haciendo Dios.
Pero el Señor no siempre revela el mapa completo. Él no es un Dios de explicaciones anticipadas, sino de formaciones profundas. Muchas veces no responde como esperamos, porque está obrando en nosotros algo mucho más grande que lo que podríamos imaginar. Y cuando no lo entendemos, cuando las puertas no se abren, o cuando el silencio del cielo parece largo, el corazón comienza a llenarse de frustración. Esa frustración, si no se entrega al Señor, puede enraizarse como duda. Y esa duda con el tiempo puede apagar el fuego de nuestra fe. Seguimos asistiendo al templo, levantando nuestras manos en adoración, sonriendo a los demás. Pero por dentro, la esperanza se va apagando poco a poco. Hay quienes viven así. Caminan, respiran, hacen lo que deben, pero por dentro están rotos, preguntándose, ¿será que Dios se olvidó de mí? Si Él tuviera realmente un plan, ¿no habría cambiado ya esta situación? Pero lo que muchos no saben es que aquello que hoy te duele tanto puede ser justo lo que Dios está utilizando para llevarte al lugar exacto donde quiere formarte. La Biblia está llena de hombres y mujeres que pasaron por temporadas incomprensibles. Piénsalo por un momento. José fue traicionado por sus hermanos, acusado injustamente por una mujer mentirosa, abandonado en una prisión. ¿Para qué? Para terminar siendo el instrumento de salvación para su familia y muchas naciones. Nada fue en vano. Cada lágrima, cada noche en soledad, cada injusticia era parte del plan perfecto de Dios. ¿Y quién te dice que lo mismo no está ocurriendo contigo? Esa decepción que te dejó sin palabras, ese trabajo que perdiste sin razón, esa oración que aún no tiene respuesta, esa oportunidad que se cerró cuando más la necesitabas. No son accidentes, son piezas de un rompecabezas divino. Pero claro, cuando estamos en medio del dolor, no se siente como parte de un propósito. Parece caos, desorden, abandono. Y justo ahí, cuando no vemos salida, cuando todo parece sin sentido, es cuando la fe tiene que hablar. La fe no es un lujo para cuando todo marcha bien. La fe es un ancla para cuando no entendemos nada. Es cuando puedes decir, Señor, aunque no comprenda, confío. Aunque no vea el camino, sé que tú estás obrando. Y cuando uno se aferra a esa verdad, el dolor ya no gobierna. Las pruebas ya no nos definen. Las demoras ya no destruyen lo que creemos. Porque comenzamos a ver la vida no como una sucesión de castigos, sino como un taller donde Dios está formando algo eterno. Esa es la esperanza que quiero sembrar en ti hoy. Dios no se equivoca. Si algo está ocurriendo en tu vida, por muy difícil que sea, es porque Él sabe cómo usarlo para tu bien. A veces lo que tú llamas pérdida es en realidad protección. Lo que crees que es un fracaso es el cincel con el que Dios está moldeando tu carácter. Y lo que parece una espera eterna puede ser simplemente el tiempo perfecto para que tu bendición llegue madura. Así que si estás atravesando un valle de dudas, de cansancio, de lágrimas en secreto, no te detengas. No tomes decisiones impulsadas por el dolor, porque llegará un día, créelo, en que mirarás hacia atrás y dirás, ahora lo veo, todo tuvo sentido, Dios sí tenía un plan y nunca falló. Y ahora, querido amigo, es tiempo de abrir juntos la palabra, porque cuando las emociones se tambalean, necesitamos algo firme, algo eterno, algo que no cambie. Y eso es lo que encontramos en Romanos 8:28, donde el apóstol Pablo nos dejó una promesa poderosa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Haz una pausa y deja que esa verdad descienda hasta lo más profundo de tu ser. Dice todas las cosas, no algunas, no solo las que entendemos,
no solo las que nos agradan, también esas que nos rompieron el alma, también esas que todavía no tienen explicación. Todas están bajo el control de Dios. Este versículo no es una frase decorativa para una tarjeta de ánimo, es una verdad viva. Pablo no lo escribió desde la comodidad de una oficina, lo declaró desde una vida marcada por persecución, por azotes, por cárceles. Él sabía de lo que hablaba y por eso, con plena autoridad espiritual, nos dice: si amas a Dios, todo, absolutamente todo, tiene un propósito redentor. ¿Sabes lo que significa cuando pasas por un momento que no entiendes? Significa que el Señor, en su sabiduría infinita, está obrando detrás del telón de tu vida. Ese dolor que partió tu alma en dos, esa respuesta que nunca llegó, ese camino que parecía cerrado, todo eso no es casualidad, es parte de un plan mucho más grande que el tuyo. Nosotros, con nuestra mente limitada, tratamos de organizar la vida como si fuera un rompecabezas lógico, pero Dios no obra con lógica humana. Él obra con eternidad en la mente. Nosotros vemos un solo capítulo, Él ya escribió el final. Nosotros caminamos a tientas por el valle, Él observa desde la cima. Nosotros juzgamos lo que sentimos hoy, Él ya conoce lo que vendrá mañana. Y cuando dejamos de luchar por entenderlo todo y simplemente confiamos, cuando decidimos descansar en su dirección, entonces, y solo entonces, recibimos una paz que no se derrumba con los vientos de las circunstancias. Nuestro Dios no improvisa, no se sorprende, no necesita reaccionar, porque Él ya ha previsto cada paso. Él es quien guía, quien cuida, quien prepara el terreno mucho antes de que lleguemos. Y si tú lo amas, si tú has sido llamado por Él, como dice la Escritura en Romanos 8:28, entonces puedes tener la plena seguridad de que nada, absolutamente nada, de lo que estás viviendo es en vano. Aunque parezca que todo está patas arriba, aunque te duela, aunque te cueste entender por qué todo tarda tanto, Él está usando cada detalle para moldearte y llevarte a un bien mayor. Y si te preguntas cómo acceder a esa promesa, la respuesta es sencilla pero profunda: ama a Dios. Sí, eso es todo. No necesitas entender cada paso, no tienes que tener todo claro. Lo importante es que no dejes de amarlo, que lo sigas buscando aun cuando no escuchas respuestas, que permanezcas firme cuando la tormenta arrecia, que elijas confiar incluso cuando todo en ti grita que te rindas, porque cuando tú lo amas, aunque no veas el camino completo, decides caminar con Él, y esa decisión libera el poder de su promesa sobre tu vida. Así que en lugar de preguntarte por qué pasó lo que pasó, podrías empezar a preguntarte qué quiere enseñarte el Señor con esto. ¿Qué parte de su propósito eterno está siendo formada en tu alma? ¿Cómo va a usar esta etapa para tu bien? Si haces ese cambio de enfoque, algo profundo comienza a ocurrir dentro de ti. Tu alma encuentra reposo, porque entiendes que tu vida no es una sucesión de tropiezos. Es una historia escrita por las manos del Creador, y esa historia no ha terminado. A lo mejor lo que hoy parece una derrota, mañana será el testimonio que transforme vidas. Te animo, si este mensaje ha hablado a tu corazón, a escribir en los comentarios: confío en que todo obra para bien en el plan de Dios. Esa frase no es solo una expresión, es una semilla de fe. Es tu alma diciéndose a sí misma: Dios sigue en control, yo descanso en Él. En el siguiente segmento vamos a hablar de un enemigo invisible que se mete silenciosamente justo cuando más necesitamos creer. Se llama duda. Vamos a descubrir cómo se infiltra y cómo podemos vencerla con la verdad eterna del cielo. Hay una lucha que muchos están enfrentando en lo profundo del alma. No es visible,
no hace ruido, pero es poderosa. Esa lucha es contra la duda. La duda no llega con trompetas, llega en silencio, disfrazada de pensamientos lógicos, de preguntas razonables, y aparece justo en los momentos de espera, en la pérdida, en los días donde no hay respuestas. La duda te susurra cosas como: ¿estás seguro de que Dios tiene un plan? ¿Y si te equivocaste? ¿Y si todo ha sido un error tras otro? ¿Y si Dios ya no está contigo? ¿Y si no identificas esas voces por lo que realmente son? Pueden arrastrarte lentamente hacia un estado de resignación, hacia esa peligrosa idea de que tal vez Dios se olvidó de ti. Pero hoy quiero decirte algo con absoluta claridad. La duda no proviene del corazón del Padre. Viene del enemigo de tu alma, y su objetivo es claro: quiere romper tu confianza, hacerte perder el enfoque, empujarte a abandonar justo antes de que llegue tu milagro. Desde tiempos antiguos, el enemigo ha sabido cómo enredar al corazón humano, no con gritos, sino con susurros. Allá en el huerto del Edén, no fue una declaración la que hizo caer a Eva, sino una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Fue apenas un comentario envuelto en aparente inocencia, pero cargado de veneno. Y desde entonces, el diablo sigue usando esa misma táctica: plantar una semilla de duda en medio de nuestro dolor. No necesita convencerte de que Dios no existe, basta con que siembre en ti la sospecha. Si Dios te ama, ¿por qué permitió esto? Y si no estamos atentos, esa duda pequeña empieza a crecer. Lo que antes veíamos con fe comienza a nublarse. Lo que antes creíamos con certeza, ahora lo cuestionamos. La duda es como una neblina espesa que nos hace ver el presente como si fuera el final del camino. Nos hace olvidar que nuestro Dios jamás ha soltado el timón. Pero escucha esta verdad que derriba toda confusión. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Promete y no cumple? ¡Qué gloriosa seguridad! Nuestro Dios no cambia con las circunstancias. Él no se deja llevar por las emociones del momento. Él no improvisa ni se contradice. Si un día te habló de un plan para tu vida, ten por seguro que ese plan sigue vigente, aunque tú no lo veas con claridad. Y lo más extraordinario de todo es esto: ni siquiera tus propias dudas pueden detener lo que Dios ha trazado para ti. Aunque tiembles, aunque tengas días en los que tu fe se debilita, aunque no comprendas lo que estás viviendo, el Señor sigue obrando, sigue guiando, sigue fiel a su palabra. Porque tu fe no se sostiene sobre cómo te sientes, sino sobre quién es Él. Y Él es un Padre que sostiene incluso cuando su hijo no entiende nada. Un Padre que sigue formando a su hija aunque esté llorando. Un Dios que permanece firme aunque sus hijos se estén tambaleando. Entonces, ¿cómo se vence la duda? Volviendo a la palabra, hablando sinceramente con Dios, tomando la decisión diaria de confiar, no porque todo tenga sentido, sino porque conoces al Dios en quien has creído. Segunda de Timoteo 1:12 dice: yo sé en quién he creído y estoy seguro. Eso es fe. Y eso es justamente lo que el enemigo no puede resistir. Un creyente que aún con miedo se aferra a la verdad, que sigue orando en medio de las preguntas, que sigue caminando aún cuando no ve luz, porque sabe que detrás del proceso hay un propósito. Detrás del silencio hay una respuesta, y detrás de cada duda hay una promesa esperando su cumplimiento. Hoy te animo a dar un paso de fe, firme y personal. Hazlo público. Escribe en los comentarios: renuncio a la duda, confío en el plan de Dios para mi vida. No importa si el temor todavía toca tu puerta, no importa si aún no tienes todas las respuestas. Esta es una declaración espiritual. Es decirle al enemigo:
No soltaré la mano de mi Padre. Él sabe a dónde me lleva. Y si este mensaje está fortaleciendo tu espíritu, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí no solo recibirás palabras, recibirás dirección. Aquí encontrarás comunidad, apoyo y mensajes vivos que llegan cuando más los necesitas. Dale me gusta si en algún momento sentiste que la duda quiso frenarte, pero aquí estás, avanzando, creyendo, caminando. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que no es la duda la que define su camino, sino la fe. En el siguiente bloque vamos a recibir principios bíblicos claros y aplicables para seguir caminando con fe, incluso cuando no entendamos lo que Dios está haciendo. Quédate con nosotros, lo mejor está por venir. Después de haber enfrentado el peso de la duda y de haber preguntado tantas veces si esto realmente tiene sentido, es hora de volver al lugar seguro, la palabra de Dios. En ella no solo hallamos consuelo, también dirección. Porque sí, Dios tiene un plan perfecto para ti. Aunque no puedas ver el panorama completo, Él dejó señales en su palabra que te muestran cómo seguir caminando, aún en medio de la incertidumbre. Hoy quiero compartir contigo 4 verdades bíblicas poderosas que te ayudarán a confiar y a seguir avanzando, aunque no comprendas por qué estás viviendo lo que estás viviendo. 1. Reconoce que el plan de Dios es mucho más grande que el tuyo. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Este es el primer paso: soltar el control. Reconocer que Dios ve lo que tú no puedes ver. Nosotros nos enfocamos en el momento presente, pero Dios contempla la eternidad. Nosotros evitamos el dolor, pero Dios lo permite si ese proceso nos llevará a crecer en fe y madurez. Un consejo práctico: cada vez que algo no salga como esperabas, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, declara en voz alta: Señor, tus caminos son más altos, confío en tu dirección. 2. Conserva un corazón agradecido, incluso en medio de la tormenta. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La Biblia no dice que demos gracias por todo lo que sucede, sino que seamos agradecidos dentro de cada situación. La gratitud no cambia las circunstancias, pero transforma por completo cómo las vemos. Cuando aprendes a dar gracias, algo hermoso sucede en tu interior. Tu alma comienza a alinearse con la voluntad del cielo. Empiezas a ver detalles que antes pasaban desapercibidos, pequeñas maravillas que son reflejos del amor de Dios. Descubres que Él ha estado allí todo el tiempo, incluso en lo que parecían solo rutinas. ¿Quieres una ayuda práctica? Toma un cuaderno sencillo y cada mañana antes de iniciar tu día, anota 3 razones por las cuales puedes dar gracias. Incluso en los días oscuros hallarás alguna luz. Y ese acto de gratitud mantendrá tu espíritu despierto, sensible, conectado con el Creador. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Este no es solo un consejo, es un llamado a vivir desde lo eterno, no desde lo aparente. Tu situación presente, por dura que parezca, no define tu destino eterno. Tal vez hoy no veas salida, pero Dios ya abrió el camino. Quizás sientas que todo está cerrado, pero el Señor ya está obrando, aun si tú no lo percibes. La fe no necesita entenderlo todo para avanzar, solo necesita confiar. ¿Qué puedes hacer? Escribe las promesas de Dios que aplican a lo que estás viviendo ahora. Léelas cada mañana, y cuando las dudas te visiten, recuérdate con convicción: esto es lo que Dios dijo, y Él no miente.
Cuando tus ojos te digan que no hay salida, tu fe responderá con firmeza: Dios ya preparó el camino. La palabra en Lamentaciones 3:25 nos afirma: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Esperar en Dios no es quedarse quieto sin hacer nada. No, esperar en Dios es caminar con esperanza, seguir sirviendo, seguir orando, seguir sembrando. La esperanza bíblica no es pasiva, es una fuerza viva, un ancla firme en medio de la tormenta. Mientras el milagro llega, no dejes de hacer el bien, no dejes de buscar a Dios con todo tu corazón. La espera no es una pausa sin sentido, es el terreno donde el Señor planta su próximo acto glorioso. Estos principios no son ideas bonitas, son verdades que han sostenido a generaciones enteras. Son antorchas que han iluminado el camino de miles de hombres y mujeres fieles. Y hoy, querido hermano, querida hermana, están disponibles para ti. El Salmo 138:8 declara: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Qué palabra tan poderosa. Dios no ha terminado contigo. No importa los errores, los fracasos, los cambios inesperados. Lo que Él empezó en ti, lo llevará a término. Aunque hoy no comprendas lo que está ocurriendo, aunque sientas que todo se desmorona, puedes confiar. Dios no se equivocó contigo. Haz esta declaración ahora mismo, desde lo profundo de tu ser: Señor, confío en tu plan perfecto, incluso cuando no lo entiendo. Que estas palabras no sean solo frases, que sean una entrega sincera, una llave espiritual que abre el próximo capítulo de tu vida, una semilla de fe que germinará en bendición. Y si esta palabra ha sido un bálsamo para tu corazón, no lo guardes para ti. Comparte este mensaje con alguien que necesita una dosis de esperanza en su jornada. Camina con nosotros en este viaje de fe. Aquí seguimos creciendo, no solo aprendiendo de las respuestas, sino también confiando en medio del proceso. ¿Te ha tocado el corazón esta verdad? Dale, me gusta. Comparte esta luz con alguien más. Y quédate conmigo, porque en el siguiente momento vamos a mirar un ejemplo real, bíblico, poderoso. Una historia donde el plan de Dios se reveló en medio del caos. Pocas personas en la Biblia vivieron tantas interrupciones, tantas traiciones, tantos silencios como José, el hijo de Jacob. Y lo más profundo de su testimonio no es solo el final glorioso, sino el proceso oscuro que tuvo que atravesar sin entender por qué. José recibió un sueño de parte de Dios, una promesa clara, una visión elevada. Dios le mostró que su vida tendría propósito y liderazgo. Pero apenas recibió esa promesa, todo comenzó a caer. Fue vendido por sus hermanos, arrancado de su hogar, separado de su padre amado, falsamente acusado, arrojado a prisión, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. A los ojos humanos, todo indicaba que Dios se había equivocado. José pudo haber renunciado, pudo haberse llenado de amargura, pero eligió aferrarse a algo más grande: la fidelidad del Señor. Aunque parecía que Dios estaba en silencio, Él estaba trabajando. Génesis 39:21 nos revela el secreto de su resistencia. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Incluso en la celda más oscura, Dios no lo dejó solo. Y cuando todo parecía perdido, cuando ya no quedaban fuerzas, Dios abrió una puerta. José fue llamado a presentarse ante el faraón. Ese día, en un instante, su vida cambió para siempre. Pasó de ser prisionero a ser gobernador de Egipto. Y allí se cumplió lo que parecía imposible. Así es nuestro Dios, fiel en lo poco, fiel en lo oscuro, fiel cuando tú no entiendes nada. Confía, Él no ha terminado contigo.
Ese muchacho que un día fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, ahora estaba en el lugar más alto de poder en la tierra de Egipto. Aquel que conoció la traición, la injusticia y la soledad de una celda, terminó siendo instrumento de salvación en tiempos de necesidad. Aquel joven rechazado terminó siendo la mano que alimentó a quienes lo rechazaron. ¿Cómo puede ser eso posible? Escucha estas palabras de José en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. ¿Qué verdad tan grande sale de su boca? No solo entendió el propósito de su sufrimiento, lo vivió con fe. Todo lo que parecía cruel, incomprensible y sin sentido era parte del plan perfecto del Señor. Dios tomó el rechazo como plataforma para elevarlo. Utilizó la cárcel como escuela de formación y en la espera lo moldeó hasta que llegó el tiempo señalado. Y cuando ese momento llegó, nada pudo detener lo que Dios ya había determinado. Ahora permíteme preguntarte algo. ¿Y si lo que estás viviendo hoy, esa temporada que no logras entender, también es parte de un propósito mayor? ¿Y si ese abandono que tanto te dolió fue en realidad un redireccionamiento del cielo? ¿Y si el silencio que ahora te rodea es una herramienta de Dios para formar tu carácter? ¿Y si la pérdida que experimentaste no fue un final, sino el comienzo disfrazado de algo nuevo? Dios no ha cambiado. El mismo que levantó a José desde lo más bajo hasta el trono, está contigo ahora, en tu noche más oscura. El mismo Dios que no lo dejó solo en el calabozo, tampoco te abandona a ti. Él ya tiene lista tu salida, tu sanidad, tu destino. Por eso, quiero que escribas esta frase en lo profundo de tu corazón. Dios está usando todo lo que vivo para cumplir su plan en mí. Escríbelo con fe, decláralo como si abrieras una puerta en el cielo. Afirmarlo es decirle al enemigo que no vas a rendirte. Aunque no entiendas lo que está ocurriendo, sabes que Dios sí lo entiende. Y si esta palabra ha resonado contigo, si sientes que ha iluminado áreas de tu vida que estaban oscuras, te invito a que te quedes con nosotros aquí, en este espacio donde buscamos el propósito divino, incluso en medio del dolor. Dale me gusta a este mensaje si alguna vez sentiste que tu vida estaba encerrada como la de José, pero hoy comienzas a comprender que Dios estaba obrando en lo oculto. Comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza. Tal vez tú seas el instrumento para recordarle que el plan de Dios sigue en pie, incluso cuando todo parece estar en silencio. En el siguiente segmento voy a entregarte herramientas espirituales que puedes usar día a día para no perder tu fe mientras el Señor revela su plan. Son recursos que te mantendrán firme cuando todo a tu alrededor se sacuda. No te vayas, porque lo que sigue puede cambiar tu manera de caminar con Dios. Después de todo lo que has escuchado, es muy posible que tu alma ya esté empezando a captar una verdad poderosa. Dios tiene un plan, no se ha confundido contigo, pero ¿cómo mantener esa convicción viva cuando el tiempo pasa y nada parece cambiar? ¿Cómo seguir creyendo cuando las oraciones no tienen respuesta inmediata? Aquí es donde necesitamos más que palabras bonitas. Aquí es donde necesitamos herramientas que sostengan el alma. Prácticas diarias que alimenten tu fe, fortalezcan tu espíritu y te mantengan anclado en el propósito de Dios, aunque no lo veas con claridad. Hoy quiero compartir contigo 5 herramientas espirituales que te ayudarán a caminar en el propósito divino con paz, esperanza y dirección. No son fórmulas mágicas, sino llaves del reino que funcionan cuando las aplicas con fe
y perseverancia. 1. Haz de la oración una conversación diaria con Dios. No solo busques a Dios cuando tengas una urgencia. Habla con Él cada mañana, como un hijo que quiere conocer el corazón de su padre. Descansa en su voluntad y abre tu alma a su guía. El Salmo 143:8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Consejo práctico: antes de revisar tu teléfono o comenzar el día, toma 5 minutos y dile: Señor, hoy no entiendo todo, pero confío en ti. Muéstrame el camino, guía mis pasos. Ese pequeño hábito diario te sostendrá cuando todo lo demás falle. 2. Alimenta tu espíritu con la palabra como si fuera tu sustento diario. Cuando las emociones se desbordan, necesitas verdades más firmes que tus sentimientos. La Biblia es esa voz que no cambia, que te recuerda quién eres, qué ha prometido Dios y lo que Él ya está preparando para ti. El Salmo 119:105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Consejo práctico: escoge un versículo cada semana que hable sobre propósito, confianza o dirección. Escríbelo, repítelo, ora con él cada día. Deja que esa palabra te guíe como faro en medio de la neblina. 3. Aprende a adorar incluso cuando no tengas respuestas. La adoración no depende de las circunstancias. Es un acto de fe que te conecta con el cielo cuando la tierra se desmorona. Cuando adoras, le recuerdas a tu alma quién tiene el control. En Habacuc 3:17-18 leemos: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Consejo práctico: pon alabanzas mientras cocinas, manejas o haces tus tareas diarias. Eleva tu mirada a Dios en lo cotidiano. Adorar en medio del quebranto cambia el ambiente espiritual. Hay algo poderoso en sentarse, tomar un cuaderno o incluso tu teléfono y comenzar a escribir lo que llevas dentro. No es simplemente un hábito, es un acto de fe. Es abrir el corazón y dejar que Dios te muestre todo lo que ha hecho por ti, paso a paso, día a día. Porque muchas veces cuando estamos en medio del desierto, no nos damos cuenta de que Él ha estado caminando con nosotros todo el tiempo. Pero cuando escribes, cuando detallas lo que sientes, tus batallas, tus oraciones, esas pequeñas respuestas que llegan sin hacer ruido, comienzas a ver el hilo invisible de su fidelidad. En Deuteronomio 8:2 se nos recuerda: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. No dejes pasar esta oportunidad. Anota lo que estás viviendo, lo que Dios te enseña, lo que te revela en el silencio. Porque llegará el día en que mires hacia atrás y verás que nunca estuviste solo, que el Señor te ha estado formando, guiando y sosteniendo, aun cuando tú sentías que no avanzabas. Busca personas de fe que te hablen del cielo cuando todo a tu alrededor grita desesperanza. Nadie fue creado para enfrentar la vida en soledad. Dios mismo nos hizo para vivir en comunión, porque cuando tu espíritu se agota y tu fe parece apagarse, necesitas voces que te recuerden que Dios sigue obrando. Necesitas manos que te levanten y palabras que renueven tu esperanza. Hebreos 10:24-25 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Alimenta tu espíritu con buena compañía. Rodéate de quienes te acercan a Cristo. Escucha mensajes que aviven tu alma. Mantente conectado a canales que traen vida. Cuida el ambiente de tu corazón, porque lo que te rodea termina influenciando tu caminar con Dios. No necesitas ser perfecto para usar estas herramientas. Solo hace falta
una disposición genuina. Y cuando decides tomarlas en serio, día tras día, algo cambia dentro de ti. Ya no vives desde el miedo, sino desde la certeza de que aunque no entiendas todo, estás siendo guiado por el único que no se equivoca. Aunque el panorama esté nublado, sabes que Dios está trabajando. Aunque no tengas todas las respuestas, tienes a aquel que es la respuesta. Y hoy quiero invitarte a hacer una declaración de fe ahí donde estás. Escríbela en los comentarios como un paso hacia la victoria espiritual. Voy a caminar por fe, usando las herramientas que Dios me da, confiando en su plan perfecto. No es solo una frase, es un compromiso del alma. En el próximo segmento te voy a compartir un testimonio que puede ser justo lo que necesitas para volver a creer. Porque a veces una historia real es lo único que hace falta para encender de nuevo la fe. Una historia que no viene de una plataforma, sino de alguien como tú. Déjame contarte acerca de Claudia, una mujer de 48 años, madre de 2 hijos, creyente desde su juventud, servidora fiel en su iglesia. Una mujer de fe, de buen corazón, que un día vio como todo a su alrededor comenzaba a caer sin aviso previo. Su vida era estable, su esposo tenía un buen empleo, sus hijos estudiaban, su hogar era tranquilo. Pero en cuestión de meses todo cambió. El esposo perdió su trabajo después de más de 20 años. El hijo mayor cayó en una profunda tristeza. Y a Claudia le diagnosticaron una enfermedad autoinmune que transformó su rutina por completo. En solo 6 meses, lo que parecía firme se volvió inestable. Claudia oraba, ayunaba, lloraba, pero no veía cambios. Hasta que una noche, sola en la cocina, con los papeles de las cuentas sobre la mesa, levantó la mirada y dijo: Señor, si este es tu plan, no lo entiendo, no me parece justo, pero si de verdad tienes un propósito, por favor, no me sueltes. Esa oración, rota y sincera, fue el inicio de una transformación. No vino con luces ni milagros inmediatos, pero Claudia comenzó a usar estas herramientas, y paso a paso, Dios empezó a obrar. Cada amanecer, ella se ponía de pie con el alma abierta. No exigía nada, solo se presentaba ante el Señor como una hija necesitada de su abrazo. Abrazó las Escrituras como quien busca agua en el desierto, esperando encontrar en sus páginas no solo consuelo, sino dirección divina. Y mientras cocinaba para su familia, mientras recogía el hogar o limpiaba lágrimas de su rostro, su adoración subía como incienso ante Dios. En un cuaderno sencillo comenzó a plasmar sus pensamientos, confesiones sinceras, peticiones profundas y verdades que el Espíritu le iba revelando. Se unió a otras mujeres de fe, guerreras en la oración, que le recordaban que nunca se suelta la mano del Padre, incluso cuando el camino es oscuro. Pasaron los días, luego los meses. El mundo exterior no cambió de inmediato, pero algo sí cambió dentro de ella. Ya no lloraba con desesperanza, sino con entrega. Ya no clamaba buscando respuestas, sino pidiendo fortaleza. Ya no medía su fe por los resultados, sino por la paz que la habitaba. Y fue entonces, justo ahí, que los primeros rayos de luz comenzaron a asomarse. Su esposo, tras un tiempo de incertidumbre, recibió una llamada inesperada. Una empresa más pequeña le ofreció empleo. No era lo que él había soñado, pero le permitía trabajar desde casa, estar presente con su familia. Su hijo, que caminaba entre sombras, empezó poco a poco a volver a la vida. Sonrió otra vez, y lo más maravilloso fue ver a Claudia, esa mujer que parecía estar perdiendo la batalla, comenzar a sanar. Un tratamiento nuevo, un avance médico que nadie explicaba del todo, pero que ella comprendía con el alma. Sabía que era el toque de Dios. No se trataba solo de una mejoría física,
Era una restauración completa. Su hogar, su matrimonio, su fe, todo fue transformado. Y hoy, de pie en su iglesia, Claudia levanta la voz con lágrimas de gratitud diciendo: pensé que Dios se había equivocado conmigo, pero hoy comprendo que me estaba guiando hacia algo mucho más profundo. No me dio respuestas fáciles, me dio raíces firmes. Por eso lo alabo como nunca antes. Querida Ann, ¿puedes ver la belleza de este testimonio? Claudia no fue liberada en un segundo. Fue sostenida, moldeada, refinada. Porque nuestro Dios no siempre cambia lo que nos rodea de inmediato, pero sí comienza renovando lo que está dentro de nosotros. Y si estás escuchando estas palabras, tal vez tú eres como Claudia. Tal vez estás viviendo ese tramo donde nada parece tener sentido. Pero escucha esto con atención. No sueltes la mano de tu Creador. No te bajes del proceso. No declares que todo terminó, cuando Dios apenas está escribiendo el capítulo más poderoso de tu historia. Te animo a que hoy mismo, con fe sencilla pero firme, escribas en los comentarios: Dios no se equivocó conmigo, estoy en sus manos. Hazlo como lo hizo Claudia. Escríbelo como un acto profético, porque tu historia también está siendo tejida, y llegará el momento donde tu voz será testimonio para otros. Aquí no compartimos palabras vacías, compartimos vida, fe en acción, procesos con propósito. Dale me gusta si sentiste que este mensaje reflejaba tu propia historia. Y por favor, compártelo con alguien que esté atravesando el dolor, alguien que necesita recordar que Dios no abandona, que aún en la noche más oscura, su luz sigue presente. En unos momentos haremos una oración final llena de fe. Un llamado a confiar una vez más. No te vayas. Estamos por terminar este encuentro con una bendición que sellará todo lo que Dios comenzó en ti hoy. Toma aire, haz silencio. Escucha esto, no con los oídos, sino con tu espíritu. No estás aquí por accidente, no fue una casualidad. Este no fue simplemente otro video. Fue un encuentro divino entre tu alma herida y la voz viva del cielo. Porque cuando Dios quiere recordarte que no te ha soltado, usa cualquier medio para alcanzarte. Hoy, este mensaje fue su medio. Y Él te dice ahora: no me equivoqué contigo. He visto cada paso que diste. Nada fue en vano. Todo ha tenido un propósito mayor. Aunque aún no lo entiendas, sigue confiando. Estoy obrando en lo oculto. Muy pronto verás lo que tú has estado preparando. Ahora es tu momento de responder, no con discursos elocuentes, no con promesas vacías, solo con una decisión auténtica que brote desde tu espíritu. Señor, aunque no comprenda, confiaré. Aunque duela, caminaré contigo. Aunque el sendero no sea el que imaginé, no soltaré tu mano. Y esta decisión comienza con un acto de fe. Escribe en los comentarios: declaro que el plan de Dios es perfecto y me rindo a su voluntad. No importa si tu voz tiembla. No importa si tus ojos aún están llenos de lágrimas. Dios recibe esa confesión como una ofrenda preciosa. Esta no es solo una emoción pasajera, es una decisión firme, una llave de fe que abre las puertas del cielo y le dice al alma: sigo creyendo. Y hoy quiero invitarte de todo corazón a ser parte de lo que Dios está haciendo. Comparte este mensaje, porque tal como el Señor lo usó para tocar tu vida, también puede alcanzar a alguien más que está necesitando una palabra desde el cielo. Tal vez conoces a una amiga que ya no tiene fuerzas para seguir, o a un hermano que camina cansado y sin dirección. Quizás hay una madre que llora en silencio, que se siente sola y sin salida. Para esa alma, este mensaje puede ser el comienzo de una nueva historia escrita por la mano de Dios. Y si en algún momento de este mensaje
sentiste que Dios te habló, si algo dentro de ti se estremeció, entonces haz algo muy simple pero profundo. Suscríbete al canal. No es solo una página más en internet, es un lugar donde el cielo susurra a la tierra, donde cada palabra tiene propósito y cada mensaje nace de un corazón que busca al Señor. Dale me gusta si sentiste que el Espíritu Santo tocó tu vida. No lo hagas solo por ayudar al canal, hazlo como una expresión de tu fe, como diciendo: Señor, esta palabra era para mí, la recibo, la creo, la abrazo. Y si ya formas parte de esta familia, gracias. Gracias por caminar con nosotros. Gracias por ser sal y luz en medio de tanta oscuridad. Gracias por compartir esperanza con los que han perdido la suya. Este no es el cierre de un capítulo, es la apertura de una nueva manera de mirar tu propia historia. Ya no vas a ver el dolor como castigo, sino como una herramienta divina. Ya no vas a ver la espera como abandono, sino como preparación. Y cuando te preguntes, ¿por qué me pasó esto?, comenzarás a decir con humildad: Señor, ¿para qué estás usando esto en mi vida? Porque cuando tu corazón se rinde a los planes de Dios, algo sobrenatural sucede. Tu mirada cambia, tu ánimo se renueva, tu alma encuentra rumbo, y todo lo que antes te parecía una pérdida comienza a revelarse como parte de una victoria que ya estaba escrita antes de que tú nacieras. No lo olvides. Deja tu declaración en los comentarios. Escribe con fe: declaro que el plan de Dios es perfecto y me entrego a su voluntad. No te detengas, comparte, permanece y permite que lo que hoy empezó en tu corazón sea perfeccionado por el Dios de gloria. En el próximo y último momento vamos a cerrar este tiempo con una bendición poderosa. Una palabra que no viene del hombre, sino del trono de Dios. Una promesa que te sostendrá en cada paso, aun cuando no veas el camino. Quédate hasta el final. Todavía hay algo que el cielo quiere sembrar en tu interior. Respira profundo. Haz silencio. Permite que todo lo que has recibido en este mensaje descienda a lo más hondo de tu ser. Hoy el Señor no solo te habló, también te recordó una verdad que habías olvidado. Él no se equivocó contigo. Todo lo que estás viviendo, lo que no comprendes, lo que te duele, lo que escondes detrás de una sonrisa, todo eso está en sus manos. Y nada, absolutamente nada, escapa a su control. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que nada en tu vida es casualidad? Que ese suspiro que soltaste anoche cuando nadie te veía fue escuchado por el mismo Dios que sostiene el universo. En Jeremías 29:11, el Señor nos recuerda con ternura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso significa que Él no está improvisando contigo. No eres un accidente, ni un proyecto a medio hacer. Eres una obra en proceso, moldeada por las manos del alfarero eterno. Quizá hoy te encuentres en una pausa. Todo parece detenido: tus oraciones, tus sueños, tus esperanzas. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de tantos años predicando. Cuando tú piensas que todo está en silencio, Dios está trabajando. Él no duerme ni se olvida. Mientras tú descansas, Él prepara caminos. Mientras tú dudas, Él confirma su propósito. Y cuando sientes que ya no puedes más, Él te toma de la mano y te dice: hijo mío, aquí estoy, no temas. Su plan no depende de cuánta fuerza tengas hoy. Su plan depende de su fidelidad, y Él es fiel. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Aun cuando tú te alejas, Él permanece. Aun cuando tu fe flaquea, su amor permanece intacto. Aun cuando tú dudas de ti mismo, Él sigue viendo en ti
el reflejo de lo que puede hacer si tú confías. Hoy quiero bendecir tu vida con esta verdad. Que sientas en lo más profundo de tu alma que Dios tiene un propósito eterno para ti. Que camines cada día sostenido por una paz que no nace de lo que ves, sino de lo que crees. Que tu corazón sea libre del temor, libre de la ansiedad, libre de esa pregunta que tanto duele. ¿Por qué a mí, Señor? Y que desde hoy puedas vivir con esta convicción. Todo tiene un sentido, aunque aún no lo entiendas. Nada está fuera de lugar en el diseño de Dios. Él usa lo dulce y lo amargo, lo fácil y lo difícil, para formar en ti algo que un día mirarás con gratitud. Recibe esta palabra como quien recibe agua fresca en medio del desierto y repite en tu corazón, aunque sea en silencio: Padre, no comprendo todo lo que haces, pero confío plenamente en quien eres. Este mensaje termina aquí, pero no la obra de Dios en tu vida. Esto no es un punto final, es apenas una coma en la historia que Él está escribiendo contigo. Y el autor no ha terminado su libro. Así que levanta tu mirada y con la fe que tengas, aunque sea pequeña, como un grano de mostaza, repite conmigo: Dios está escribiendo mi historia. Su plan es perfecto y yo confío en Él. No lo digas por emoción, dilo como quien entrega su corazón, como quien sella un pacto con su Padre Celestial. Sí, Señor, te creo, me rindo, camino contigo. Y si estas palabras tocaron algo profundo en ti, si sentiste que Dios te habló al alma, no te vayas sin compartir este mensaje. Que otros también recuerden hoy que mientras Dios esté en el centro, nada está perdido. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por creer junto conmigo que el plan de Dios no falla. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea contigo desde este momento y para siempre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hay cosas que no se pueden explicar, personas que siempre están enfermas, hospitales que se convierten en rutina, diagnósticos que no mejoran y un cansancio que no es físico, es espiritual. Porque muchas veces la enfermedad entra al cuerpo cuando el alma ha sido debilitada por la duda, la ansiedad, el pecado o por puertas que hemos dejado abiertas sin saberlo. Y hay algo que casi nadie te dice: la Biblia no es solo consuelo, es protección real. Y este salmo que estás por escuchar puede cubrir tu vida de una forma que no imaginas. No estás aquí por casualidad, Dios te trajo para darte esta palabra, para blindarte, para que este año no te arrodilles ante el miedo, sino ante Él. Porque el enemigo ha estado atacando con un espíritu de enfermedad, depresión, insomnio, dolores que no tienen explicación, y sí, también enfermedades físicas, pero Dios, que todo lo ve, dejó escrito un escudo, un salmo, una promesa. Este es el salmo que muchas personas han usado cuando el diagnóstico parecía final y salieron sanos, cuando todo el mundo decía que no hay cura, y Dios decía: para mí no hay imposible. Pero antes de leerlo, escucha esto, no basta con repetir palabras. Esto no es magia, esto es fe. Es decisión, es decirle a Dios: confío en ti más que en el médico, más que en Google, más que en mis síntomas, más que en el dolor. Ahora sí, abre tu espíritu, respira hondo y escucha lo que el cielo quiere que recibas hoy. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No importa qué enfermedad haya rondado tu casa, no importa lo que los doctores dijeron, si tú habitas en la presencia de Dios, Él te cubrirá, Él te librará. Pero hay una condición: habitar, no visitar, no ir los domingos solamente, no orar solo cuando todo va mal.
Habitar, estar bajo su sombra todos los días, hacer de él tu refugio diario. Si este video llegó a ti, es porque Dios quiere que cambies de postura espiritual, ya no vivas como alguien desprotegido. Toma esta palabra, guárdala en tu corazón y ora con este salmo cada mañana antes de salir de casa. Háblalo en voz alta, créelo, escríbelo si es necesario, pero no lo ignores, porque este 2025 será un año de ataques, pero también de milagros. Y quien esté bajo sus alas no tendrá que temer. Tal vez tú ya no sabes a quién acudir, tal vez ya oraste, ya fuiste al médico, ya intentaste pensar positivo y aún así el dolor sigue ahí. Te levantas por la mañana con esa molestia que no se va, con esa sensación de que algo no está bien en tu cuerpo o, peor aún, en tu alma. Has escuchado 1000 veces que Dios tiene el control, pero en el fondo hay momentos en los que sientes que ese control no está funcionando contigo, ¿cierto? Es como si tu caso fuera el único que ha sido pasado por alto, como si te hubieran olvidado. Pero déjame decirte esto con el corazón en la mano, no estás olvidado, no estás solo y no estás enfermo por casualidad. Hay una raíz que va más allá de lo físico. Muchas veces la enfermedad se instala donde antes hubo trauma, angustia, soledad. Hay cuerpos que cargan el peso del alma y hay enfermedades que no vienen del cuerpo sino del entorno espiritual. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que uno se acostumbra. Te acostumbras a vivir con dolor, te acostumbras al insomnio, a la ansiedad, a las pastillas, al así soy yo. Te resignas, te apagas, te convences de que esa es tu vida, y no es verdad. Porque hay una promesa que Dios te hizo y que quizás no conocías o quizás conocías, pero no has activado con fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y hoy estás escuchando esto porque Dios quiere sacudirte por dentro. Porque lo que estás viviendo no es el final. Este mensaje no es solo para informarte, es para despertarte, para que abras los ojos. Y reconozcas que hay poder en la palabra cuando se vive, cuando se proclama, cuando se cree. Dios no te trajo a este video para entretenerte, te trajo para protegerte. Este 2025 muchas cosas van a cambiar en el mundo, va a haber más caos, más enfermedades, más miedos, más ataques, pero también será un año donde los que estén cubiertos por él verán milagros. Por eso Él quiere prepararte ahora, no después. Y si estás escuchando esto es porque Él ve lo que tú no ves, Él sabe lo que tu cuerpo todavía no siente. Él sabe lo que el enemigo ya está planeando y está dándote hoy el escudo antes del ataque. No lo ignores. Ahora quiero que tú me cuentes algo, quiero que me dejes un comentario ahí abajo. Cuéntame, ¿estás batallando con alguna enfermedad? ¿Hay alguien en tu familia que esté pasando por una situación delicada de salud? Porque vamos a orar por ti, esta comunidad está aquí para cubrirte, no estás solo. Escribe el nombre de esa persona o esa situación, ponlo por fe, decláralo porque Dios escucha lo que se escribe con el corazón abierto. Y ahora prepárate porque vamos a entrar de lleno en lo que este salmo esconde y en cómo debes orar para que se convierta en un escudo verdadero. Porque no basta con leerlo, hay que activarlo. Hay una verdad que no muchos se atreven a decir en voz alta, pero que el alma percibe con dolorosa claridad, algo no está bien dentro de mí y no sé cómo arreglarlo. Puedes estar rodeado de personas, tener una familia que te quiere, un trabajo estable o una rutina que parece funcional, pero aún así algo por dentro te grita que algo está roto. Y ese algo a veces se manifiesta como una tristeza que no sabes explicar, o como una enfermedad que no se cura, o como una sensación constante de amenaza, como si un peligro invisible te estuviera respirando en la nuca. Y ahí es donde muchos se equivocan. Creen que necesitan solo medicina, solo terapia, solo descansar. Todo eso es bueno, pero hay batallas que no se libran en hospitales, ni en consultorios, ni con pastillas. Hay batallas que solo se ganan en lo secreto, en el espíritu, en rodillas dobladas, en oraciones cargadas de lágrimas, en versículos que no se leen como poesía, sino como armas. Porque sí, la palabra de Dios es un arma y quien la usa como tal vive diferente. Y ese es el propósito de este video. No quiero hablarte como quien te predica desde un púlpito, quiero hablarte como alguien que ha sentido también ese peso inexplicable en el pecho, ese diagnóstico que amenaza con destruir la paz, esa sensación de vulnerabilidad ante algo que no entiendes.
porque todos, en algún momento, nos sentimos así, como si estuviéramos expuestos, frágiles, como si cualquier cosa pudiera destruirnos. Pero ahí, en medio de esa sensación, es donde aparece el milagro. Y lo digo con temor de Dios, hay un salmo que ha sido escrito como un escudo espiritual, no como una poesía bonita, no como una frase para Instagram, sino como un muro invisible contra lo que viene. Y ese salmo es el 91. Mira lo que dice uno de sus versículos y dime si no sientes que es para ti. No temerás el terror nocturno, ni que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Te suena? Porque en este año hay muchas cosas que están destruyendo en medio del día, enfermedades que llegan sin explicación, noticias que siembran miedo, síntomas que aparecen de repente, y médicos que levantan los hombros sin saber qué hacer. Pero la palabra dice que no temerás. ¿Y por qué no temerás? Porque hay una cobertura que no se ve, pero se activa, una sombra, un refugio, un abrigo que solo se abre para quienes deciden habitar en Dios. No de visita, no cuando hay urgencia, habitar, vivir con Él, respirar con Él, despertar cada día sabiendo que sin su presencia no somos nada. Y es ahí donde quiero que tú entres. Pero no entres solo. Te voy a pedir algo, deja un comentario ahora mismo y dime desde qué país estás viendo esto. Esperanza. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no solo es una promesa de su presencia, sino también de su fortaleza. Pero confiar en Dios no es un evento único, es un proceso diario. Es una decisión que tomas cada mañana cuando despiertas y enfrentas un nuevo día con sus desafíos. En Lamentaciones 3, 22, 23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este recordatorio nos anima a empezar cada día con la certeza de que su fidelidad nunca falla. Uno de los mayores enemigos de la confianza en Dios es la comparación. Vivimos en un mundo donde es fácil mirar a los demás y preguntarnos por qué sus vidas parecen más fáciles, más exitosas, más bendecidas. Pero en Juan 21:22, Jesús dice algo que resuena profundamente: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este llamado a seguir a Cristo sin distracciones nos libera de la carga de compararnos con otros. Cuando dejamos de preocuparnos y comenzamos a confiar en Dios, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Es como salir de una habitación oscura y entrar en la luz del sol. Esa luz es su amor, su gracia, su verdad. En Juan 8:12 Jesús declara: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz no solo nos guía, sino que también nos da la claridad para ver las cosas desde su perspectiva. La vida siempre tendrá altibajos. Habrá días buenos y días malos. Pero cuando confías en Dios, encuentras una estabilidad que no depende de tus circunstancias. En Hebreos 13:8 se nos asegura: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su constancia es un ancla para nuestras almas, una fuente de esperanza inquebrantable. Cuando tomamos la decisión de confiar plenamente en Dios, se desata un cambio profundo en nuestro ser. Esta confianza no es ciega, sino fundamentada en su palabra, su carácter y su fidelidad constante. Sin embargo, muchas veces nos encontramos luchando con nuestras propias dudas, preguntándonos si realmente es posible soltar nuestras preocupaciones y vivir en paz. Es en estos momentos cuando debemos recordar que la confianza en Dios no depende de nuestra fortaleza, sino de su gracia. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje es un recordatorio claro de que no estamos llamados a entender todo, sino a confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Muchas veces queremos respuestas inmediatas. Queremos que las cosas sucedan de acuerdo a nuestro tiempo y nuestra lógica. Pero Dios opera en un nivel completamente diferente. Su perspectiva es eterna y su sabiduría infinita. Imagina que estás navegando en un barco en medio de una tormenta. Las olas son altas, el viento es fuerte y parece que el barco se va a hundir. Es en ese momento cuando miras al timonel y ves que está completamente tranquilo, confiado, seguro de que llegará al destino. Ese timonel es Dios. Él no está preocupado por las olas porque tiene el control del barco. Nuestra tarea no es dirigir el barco, sino confiar en el que lo hace. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos llama a reconocer nuestra limitada perspectiva y a rendirnos a la sabiduría de aquel que ve el panorama completo. Pero confiar en Dios no significa que todo será fácil o que nunca enfrentaremos dificultades. De hecho, a menudo nuestra fe se fortalece a través de los desafíos. Santiago 1, 2, 4 nos anima diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada prueba es una oportunidad para crecer, para aprender a depender más de Él, para experimentar su poder en nuestras vidas. Uno de los mayores obstáculos para confiar en Dios es el miedo. Tememos lo desconocido, tememos perder el control, tememos que las cosas no salgan como queremos. Pero en 2 Timoteo 1:7 se nos asegura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra el miedo. Dios nos ha equipado con su espíritu, que nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. La confianza en Dios también se manifiesta en cómo manejamos nuestras prioridades. Muchas veces, nuestras preocupaciones surgen porque estamos enfocados en cosas temporales en lugar de cosas eternas. En Mateo 6, 19, 21, Jesús nos enseña: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este llamado a enfocar nuestra atención en lo eterno es clave para liberarnos de las preocupaciones terrenales. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe viene en los momentos de incertidumbre. Es ahí donde recordamos que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias. En Hebreos 10:23 se nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este versículo nos invita a aferrarnos a la esperanza que tenemos en Él, sabiendo que su fidelidad nunca falla. Un elemento crucial para aprender a confiar en Dios es la gratitud. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, fortalecemos nuestra fe en lo que hará en el futuro. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos recuerda que Dios está obrando en cada detalle de nuestras vidas. A medida que avanzas en este proceso de confiar en Dios,
te darás cuenta de que no se trata solo de liberar tus preocupaciones, sino de abrazar su paz. Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, es el resultado de una relación íntima con Él. El acto de confiar en Dios también transforma cómo enfrentamos nuestras relaciones. En lugar de depender de las personas para nuestra seguridad o felicidad, aprendemos a depender únicamente de Él. En Salmos 118:8 se nos dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Este versículo nos llama a poner nuestra confianza en aquel que nunca nos fallará. Finalmente, confiar en Dios nos libera para vivir con propósito. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar, tenemos más energía y enfoque para cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito divino y que podemos caminar en ese propósito con confianza y paz. Confiar en Dios es más que una declaración. Es un compromiso diario que transforma nuestra manera de ver el mundo. A menudo, nuestras preocupaciones surgen porque intentamos cargar con problemas que no nos corresponden. Sin embargo, Dios no solo nos invita a confiar en Él, sino que nos da las herramientas para hacerlo. En Salmos 37:5 se nos exhorta: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Este versículo nos recuerda que la confianza en Dios no es pasiva, sino activa. Es entregar nuestros caminos y confiar en que Él hará su obra en nosotros. Imagina un barco en alta mar durante una tormenta. Las olas golpean con fuerza, los vientos son feroces, pero el capitán mantiene el rumbo, confiando en la brújula y el mapa. Así es nuestra vida cuando decidimos confiar en Dios. Aunque las tormentas nos rodeen, su palabra es nuestra guía segura y su plan es el puerto al que debemos llegar. Uno de los mayores obstáculos para confiar plenamente en Dios es nuestra tendencia a anticipar el futuro. Nos preocupamos por lo que podría suceder, olvidando que Dios ya conoce el camino. Isaías 41:10 nos consuela con estas palabras: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está a nuestro lado, fortaleciéndonos y sosteniéndonos en cada paso. La confianza en Dios no significa que nuestras vidas estarán libres de problemas. De hecho, muchas veces los desafíos son oportunidades para fortalecer nuestra fe. En Romanos 5:3-5, Pablo nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos anima a ver las dificultades como parte del proceso de crecimiento espiritual, sabiendo que Dios usa cada situación para moldearnos y acercarnos más a Él. La oración es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra confianza en Dios. A través de la oración, no solo expresamos nuestras preocupaciones, sino que también reafirmamos nuestra fe en su capacidad para manejarlas. Filipenses 4:6-7 nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios tiene el control. Otra forma de cultivar la confianza en Dios es recordar su fidelidad en el pasado. En Lamentaciones 3:22-23 se nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios nos ha sostenido, encontramos motivos para confiar en que Él seguirá siendo fiel en el futuro. La gratitud juega un papel clave en este proceso. Cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho, cambiamos nuestra perspectiva de escasez a abundancia. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones de hoy, en lugar de preocuparnos por las incertidumbres del mañana. Es importante también aprender a soltar aquello que no podemos controlar. Muchas veces nuestras preocupaciones surgen porque intentamos resolver problemas que están fuera de nuestro alcance. Pero en Mateo 6:34 Jesús nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este versículo nos anima a vivir un día a la vez, confiando en que Dios proveerá lo que necesitemos en cada momento. La confianza en Dios también nos lleva a actuar con fe. Santiago 2:26 nos recuerda: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuestra confianza en Dios se refleja en nuestras decisiones, en cómo enfrentamos los desafíos y en cómo tratamos a los demás. No es suficiente decir que confiamos. Nuestras acciones deben respaldar esa declaración. Al reflexionar sobre lo que significa confiar en Dios, debemos recordar que este es un camino continuo. No es algo que se domina de la noche a la mañana, sino un proceso de aprendizaje constante. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este pasaje nos anima a fijar nuestra mirada en Cristo, quien es nuestra fuente de esperanza y fortaleza. Finalmente, confiar en Dios nos permite experimentar su paz y su gozo de maneras profundas y transformadoras. No se trata de ignorar nuestros problemas, sino de enfrentarlos con la certeza de que no estamos solos. En Juan 16:33, Jesús nos asegura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa nos recuerda que sin importar las circunstancias, en Cristo encontramos victoria y esperanza. Confiar en Dios no es una tarea pasiva, es una decisión activa que transforma la forma en que enfrentamos cada aspecto de la vida. Muchas veces nos encontramos atrapados en una red de preocupaciones, inseguridades y dudas, preguntándonos cómo saldremos adelante. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la verdadera libertad se encuentra en depositar nuestras cargas en las manos de Dios. En Mateo 6:25-26 Jesús dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este pasaje no es solo un recordatorio de la provisión de Dios, es una invitación a reflexionar sobre cuánto valemos para Él. Si Dios cuida de las aves,
¿cómo no cuidará de nosotros, sus hijos? A menudo nos cuesta soltar nuestras preocupaciones porque pensamos que al preocuparnos estamos ejerciendo cierto control. Pero la realidad es que la preocupación no cambia nada, solo nos agota y nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. En Filipenses 4, 6, 7 se nos insta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración, acompañada de gratitud, no solo nos conecta con Dios, sino que también nos recuerda que nuestras cargas no son nuestras para llevarlas solas. Imagina una barca en medio de una tormenta. Las olas son altas, el viento es fuerte y parece que todo está fuera de control. Sin embargo, en medio de esa tormenta, Jesús se acerca y dice: no temáis. Esa misma calma que Él ofreció a los discípulos en el mar de Galilea es la que nos ofrece hoy. Pero para recibirla, debemos dejar de remar desesperadamente contra las olas de nuestras preocupaciones y permitir que Él sea nuestro capitán. Uno de los mayores desafíos para confiar en Dios es nuestra tendencia a compararnos con los demás. Vemos cómo otros parecen tener vidas más fáciles o logros más grandes, y eso puede alimentar nuestra ansiedad. Pero en Proverbios 3, 5, 6 se nos da una clave para liberarnos de esta trampa: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos invita a soltar nuestras expectativas humanas y a confiar en que Dios tiene un plan único y perfecto para cada uno de nosotros. La confianza en Dios también requiere acción. No se trata de quedarnos quietos esperando que todo se resuelva mágicamente, sino de actuar con la fe de que Él está obrando detrás de escena. En Santiago 2:17 se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que debemos dar pasos de fe, aunque no podamos ver todo el camino por delante. Es como caminar en la niebla: no vemos el final del camino, pero confiamos en que cada paso nos acerca a donde necesitamos estar. Otro aspecto fundamental de la confianza en Dios es aprender a vivir el presente. A menudo nuestras preocupaciones están ancladas en el pasado o proyectadas hacia el futuro. Pero en Salmo 118, 24 leemos: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este versículo nos recuerda que cada día es un regalo y que al enfocarnos en el presente podemos experimentar la plenitud de su gracia. La gratitud es una herramienta poderosa para combatir las preocupaciones. Cuando comenzamos a agradecer por lo que ya tenemos, nuestra perspectiva cambia. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a ver las bendiciones en lugar de las carencias y a confiar en que Dios seguirá siendo fiel. Hay momentos en los que las preocupaciones parecen abrumadoras y sentimos que no podemos más. En esos momentos es crucial recordar las promesas de Dios. En Isaías 41:10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.